Estamos enlazados con Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, para tratar de entender o poner en perspectiva tantas voces alrededor sobre si Alberto Fujimori puede o no puede salir de prisión. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Encantado. Hay un nuevo mensaje que ha llegado desde la Corte Interamericana que le solicita al Perú información urgente y que se debe suspender y evitar cualquier decisión vinculada a una excarcelación de Alberto Fujimori. ¿Es de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque la Corte necesita ser nuevamente informada sobre algunos aspectos vinculados con la concesión inicial del indulto. Este indulto tuvo la denominación de humanitario. Correcto. Y la Corte en un inicio, ustedes recordarán, emitió una disposición transitoria ordenando que no se ignore, que no se produzca la excarcelación de Alberto Fujimori en función de del defecto de algunos procedimientos llevados a cabo por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en torno a la validez y al cumplimiento reglamentario del indulto humanitario así concedido. Ahora bien, no anuló, porque no puede hacerlo, la sentencia del Tribunal Constitucional. La sentencia es válida. La Corte Interamericana, y eso es bueno que se sepa, no es superior al Tribunal Constitucional peruano ni a la Corte Suprema peruana. El sistema interamericano de protección a los derechos humanos existe exclusivamente para tener medidas subsidiarias, un rol subsidiario a la justicia nacional. Esto es, si la justicia nacional no cumple con investigar, procesar, condenar y luego reparar graves violaciones de derechos humanos, actúa en consecuencia el sistema. Pero si los tribunales nacionales han actuado y han evitado la impunidad de todos los acusados, a todos los procesados, y lo que estamos discutiendo es únicamente la aplicación de un indulto concedido a una persona que fue condenada por autoría mediata y que obviamente no es materia de impunidad. Es un indulto que está relacionado con más de 12 años, 10 o 12 años de cárcel de Alberto Fujimori. Por tanto, no podemos pensar en que se va a repetir el ping-pong de la vez anterior. La Corte solicita informes, se convoca a una audiencia y luego de la audiencia la Corte emite una nueva medida provisional de no innovar. Esto ya lindaría con una desnaturalización del rol que debe cumplir la Corte Interamericana. Entonces, para tratar de entender, si la justicia de Ica dice procede, aplíquese, que sea excarcelado el señor Alberto Fujimori, ¿el Estado peruano tiene que sacarlo de prisión, tiene que sacarlo de la DIROES? No, porque ahora, en este momento de por medio, está la obligación de cumplir el mandato de la Corte y dar informe. El Tribunal Constitucional informe a la Corte Interamericana y posiblemente esto amerite una audiencia pública, en la cual obviamente podrán estar también aquellas personas, ONGs, familiares, que puedan también tener un interés legítimo en torno al indulto. Entonces, escuchábamos ayer a la vicepresidenta del Tribunal Constitucional decir que solo el 15% de las sentencias del tribunal se cumplen, que no pasa nada y que en todo caso es la justicia nacional la que tiene la última palabra. Si la justicia nacional dice procede el indulto, entonces debe proceder el indulto. Es un tema, una zona gris, como ustedes han podido comprobar. Hay personas que consideran aún que el sistema interamericano y la Corte Interamericana están por encima de la legislación y los tribunales de un país, y eso no es cierto. Pero tampoco es que se pueda desconocer los mandatos de la Corte. Es una relación compleja, jurídica, similar a la que tiene el Tribunal Constitucional con la Corte Suprema
al interior de un país. O sea, hay una relación de mutuo respeto, cada uno tiene su ámbito de actuación y tiene que haber una autolimitación. Lo que se percibe de la Corte es un deseo de conocer si es que Alberto Fujimori es o no una persona ya en estado de vulnerabilidad por su edad y por sus achaques propios de la vejez. Si esto es así, la Corte Interamericana no podría disponer nuevamente la paralización indefinida de una medida y de una sentencia que legalmente no puede eliminar. Entonces, solamente ha podido suspenderla. Pero, ojo, las suspensiones provisionales, como la que hizo la Corte en la anterior ocasión, solo se pueden dar de acuerdo a la reglamentación de la propia Corte cuando coinciden tres requisitos: extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño. Y en este caso no se dan. Por tanto, la Corte está en la cornisa de lo que vendría a ser una actuación legal y legítima. Ahora, para terminar, no existe el derecho a la venganza. Si bien es cierto, hay que escuchar a las personas, a los familiares de las víctimas, hay que escuchar a otras personalidades del mundo de los derechos humanos, es cierto que los indultos y las amnistías solo pueden ser frenadas, eliminadas, cuando conducen a la impunidad. Cuando ya una persona ha pasado cárcel y en razón de su edad solo espera fallecer prácticamente, la Corte no puede legítimamente continuar insistiendo en suspender los efectos de un indulto irregularmente concedido, por cierto, en cuanto a su forma, pero que en cuanto al fondo mantiene vigencia, y más aún con una sentencia del Tribunal Constitucional. Ya es momento de desfujimorizar la política y el debate nacional. Alberto Fujimori tiene ya un sitio en su domicilio, que se haga cargo su conciencia de sus errores, pero la política peruana, y más aún la relación de los países con la Corte Internacional y de nuestro país con la Corte Internacional de Derechos Humanos, no puede verse menoscabada o deslegitimada por un tema que es ya tan claro y tan absurdo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Álvarez, por conversar con nosotros y darnos un poco un panorama, perspectiva, en medio de las voces que dicen sí, no, tratar de encontrar en este campo gris, como bien menciona, algo de claridad. Muchísimas gracias por la información que nos ha dado.